Buenas tardes. Seguimos contra viento y marea con este curso sobre el siglo XX, cuyas distorsiones parecen amenazarnos, digamos, en reflejo, ¿verdad? Pero agradezco mucho vuestra presencia y vuestra constancia en estos lapsos en que nos dejan tener este 30% de aforo. Seguimos, después de la sesión pasada que di yo mismo sobre Joyce, sobre T.S. Eliot, sobre Virginia Woolf, seguimos con un episodio absolutamente trascendental del siglo XX, de estas dos primeras décadas del siglo XX, como es la Revolución Rusa. Y para ello tenemos con nosotros a la persona ideal, que es Juan Francisco Fernández Aragonés, catedrático de Historia Contemporánea de Complutense de Madrid, también profesor del Instituto Universitario Ortega Gasset, conferenciante internacional y universal, autor de una amplísima biografía, toda ella de referencia. Destaco sobre todo el libro que publicó sobre Largo Caballero, el Lenin español, y muchísimos otros. Es también coautor de diccionarios sobre historia. Y, en fin, es verdaderamente una autoridad en materia histórica contemporánea y un excelente profesor. Y creo que es la primera vez que Juan Francisco habla en esta casa, en el Instituto Humanitas, así que le damos la bienvenida. Esperemos que puedas venir muchísimos cursos más. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido desde Madrid en estos tiempos difíciles. Y aquí tienes a este público tan entregado y tan curioso en este curso de revoluciones y vanguardias, y hoy precisamente va a hablarnos de la gran revolución de esa época. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias al Instituto de Humanitats por haberme invitado a este curso, a dar esta conferencia. Es verdad que es la primera vez que hablo en este foro. En cambio, he venido muchas veces al Centro de Cultura Contemporánea como visitante a las exposiciones y a los actos que aquí se celebran. Gracias, por tanto, por la invitación. Gracias a todos ustedes. La verdad es que no les veo muy bien, pero me ha impresionado el aspecto de la sala, y tengo que decirles que hay que ser muy militantes de la cultura y hasta de la vida para seguir haciendo vida más o menos normal, saliendo a la calle y poniendo el deseo de saber por encima de los riesgos y de los peligros que nos atenazan a veces. Yo me he dado cuenta de que esta conferencia, que imparto como no exactamente especialista en Revolución Rusa, pero sí historiador contemporaneista, se inserta en un amplio curso sobre arte y vanguardia. Me parece que en la Europa de entreguerras me ha parecido entender. Por tanto, he querido, aunque el tema de las vanguardias aparecerá en mi conferencia, he querido responder creo que al motivo de la invitación, y es dar el contexto histórico en el que se desarrolla un capítulo muy importante de la historia de las vanguardias europeas en torno a la Revolución Rusa, antes y después de la Revolución. Pero yo me voy a ceñir sobre todo a las cuestiones históricas que plantea la Revolución Rusa como punto de arranque de una experiencia histórica que marcó el siglo XX corto, como decía Eric Hobsbawm, 1914-1989, pero insisto, con alguna referencia, sobre todo al final, en la cuarta y última parte de la conferencia, al tema de las vanguardias, a partir de un estudio de caso que yo creo que sirve de puente para la historia que en mayor parte les voy a contar, que es la historia de la Revolución Rusa, las preguntas que plantea, sus protagonistas, sus consecuencias, y finalmente el imaginario que creo. Y ahí es donde interviene el papel de las vanguardias, concretamente de la vanguardia cinematográfica creada por la Rusia soviética. Yo he estructurado mi conferencia en 4 epígrafes muy concisos, muy breves, y en cierta forma bastante problemáticos. Son cuestiones que están abiertas y son cuestiones que vamos repensando según va pasando el tiempo. La primera es las grandes preguntas que plantea la Revolución Rusa. Yo me voy a ceñir sobre todo a una que resume todas las demás. Empezaré por esto y verán cuál es, a mi juicio, el gran enigma, el gran misterio de la Revolución Rusa. En segundo lugar, los acontecimientos
sobre todo del año 1917, pero yo me voy a extender un poco más allá del año 17, del triunfo de la Revolución, y llegaré más o menos hasta la muerte de Lenin en 1924. En tercer lugar, los protagonistas. Me voy a referir básicamente a Lenin. La Revolución Rusa es una obra personal de Lenin, sin el cual es posible que no hubiera tenido éxito. Por tanto, como ven, hasta ahora de los 3 epígrafes que llevo citados, cada uno en realidad, aunque están enunciados en plural, se podrían formular en singular. Las grandes preguntas para mí al final se resumen en una. Los hechos o los acontecimientos, digamos que se focalizan sobre todo en uno, que es la Revolución de octubre de 1917. Empiezo por aclararles que hay un desfase de 15 días entre el calendario ruso juliano y el calendario occidental gregoriano, y por tanto lo que nosotros llamamos octubre, según el calendario ruso, ocurrió a principios de noviembre. Por tanto, si buscamos noticias en la prensa española, y algo veremos al principio de mi intervención, tenemos que situarnos a principios de noviembre de 1917. Tenemos, por tanto, la pregunta, tenemos el acontecimiento, tenemos el protagonista y tenemos finalmente el imaginario soviético, que pretende, por un lado, traducir todas esas experiencias, parte de la biografía de Lenin, sus mitos, sus filias, sus fobias, sobre todo, los acontecimientos de aquel año y la gran pregunta que plantea la Revolución Rusa en el plano del imaginario, que al final es lo que más perdura. Es decir, cómo eso se va convirtiendo en una forma de contar un episodio que se va transformando con el tiempo. Nuestra mirada sobre octubre del 17 no es la misma ahora que hace 50 años, que hace 40, no será la misma dentro de 30 años. Tengo que decir que la Revolución de Octubre sigue siendo un referente en la Rusia postsoviética, probablemente no tanto la propia Revolución de Octubre como el gran episodio que enlaza la Rusia comunista con la Rusia postcomunista, que fue la victoria sobre la Alemania nazi en 1945. Ese, no voy a decir que sea el acontecimiento fundador que sustituye a la Revolución de Octubre, pero tiene algo de eso. Y de ahí que se siga celebrando en Rusia hoy en día y se siga celebrando con banderas soviéticas. Bien, les podría plantear, y seguramente a ustedes se les ocurriría también unas cuantas preguntas sobre la Revolución Rusa, pero yo creo que todas al final se resumen en una. Y yo no sé hasta qué punto es tan evidente para los no historiadores el problema que plantea la interpretación, la explicación del comunismo en Rusia, porque al final la pregunta es tan sencilla de enunciar, si quieren ustedes, es tan ingenua como lo siguiente: ¿por qué triunfó el comunismo en Rusia? Es una pregunta que parece tan ingenua, como digo, tan obvia, que requiere una explicación previa. ¿Por qué tenemos que empezar preguntándonos eso? ¿Por qué cualquier reflexión sobre la experiencia comunista en Rusia debe empezar o acabar ahí? Y probablemente, si planteamos desde esta visión global o parabólica, del principio al final, como un arco histórico, el ascenso y declive del comunismo en la Unión Soviética, es muy posible que la misma respuesta que sirva para explicar por qué triunfó el comunismo en Rusia explique también por qué acabó destruyéndose. Pero yo me voy a referir al triunfo de la Revolución. En términos marxistas, era inconcebible que un país tan atrasado como Rusia viviera una experiencia histórica tan avanzada como el comunismo. Esa es la cuestión. Dicho en otras palabras, era impensable que la primera revolución obrera de la historia triunfara en un país sin clase obrera o con una clase obrera muy débil. Un país campesino, atrasado, a pesar del proceso de modernización que había seguido en las últimas décadas, un país regido por la autocracia tal vez más anacrónica de Europa, un país recién salido de la Edad Media y que había abolido el feudalismo a mediados, en la segunda mitad más bien del siglo XIX. Por eso, precisamente porque Rusia estaba muy lejos de cumplir las condiciones previstas por Marx para el triunfo del comunismo, que era el pleno desarrollo del capitalismo, una clase obrera numerosa y combativa, un conflicto extremo entre burguesía y clase obrera. Como esas condiciones no se daban en Rusia ni en el siglo XIX ni en 1917, Rusia era el último sitio en el que Marx hubiera esperado el triunfo
de la revolución comunista. Porque efectivamente parecía impensable que la primera revolución obrera triunfara en un país sin clase obrera. Esto ya puede ser discutible, hasta qué punto se puede hablar de ausencia o presencia de clase obrera en Rusia. Pero bueno, eso lo dijo Lenin y luego veremos ese testimonio que me parece muy importante. Por tanto, si lo dijo Lenin, él sabría por qué era. Y es así. ¿Cómo explicar entonces esa gran pregunta? Y yo espero que ahora ya se entienda por qué es el gran problema de fondo que plantea la revolución rusa. ¿Por qué la primera revolución comunista triunfó en un país que estaba muy lejos de cumplir las condiciones previstas por Marx? Y se pueden dar varias respuestas probablemente complementarias. Lo primero que podríamos decir sería que lo que ocurrió en Rusia en 1917 no fue exactamente una revolución, sino una insurrección, casi podríamos decir un golpe de mano, más que una revolución obrera o una revolución de masas. En segundo lugar, y esta es una explicación que me parece absolutamente clave, aquí está yo creo el fondo de la cuestión y aquí está la importancia de Lenin. La clave del éxito de la doble revolución rusa, les recuerdo que en 1917 en Rusia se viven dos revoluciones, una en febrero de carácter democrático, liberal, que derrocó al zarismo, que llevó a la proclamación de la República, a la instauración de un gobierno provisional, a una experiencia revolucionaria de tipo más bien liberal, y la segunda revolución que tuvo lugar en octubre, protagonizada por los bolcheviques con Lenin a la cabeza. Pues bien, ese proceso revolucionario, que dura todo el año 1917, se explica por el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida del país, en la situación del país, en las estructuras que habían regido la vieja Rusia durante siglos. Es decir, por el gran terremoto histórico, por el colapso que experimenta la Rusia zarista como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y aquí ya tenemos que incluir en la ecuación la clarividencia y el liderazgo de Lenin. ¿Por qué? Porque Lenin se dio cuenta de que la guerra podía ser el gran atajo histórico hacia la revolución, hacia una revolución que en Rusia era imposible en condiciones normales. Esa es la visión, la revelación, podríamos decir, que tuvo Lenin desde que empezó a hablar de la importancia de la guerra en la historia, allá por 1905, coincidiendo con la guerra ruso-japonesa de ese año, que fue el primer antecedente, y además un antecedente con una gran importancia simbólica en la experiencia soviética de la revolución de 1917. Les recuerdo que la película El acorazado Potemkin, que es uno de los grandes iconos del cine soviético y del imaginario revolucionario, se sitúa en 1905, no en 1917. La guerra, dijo Lenin, es un gran acelerador de los acontecimientos históricos. Esa es su gran aportación. Ese es el principio de todo un discurso y de toda una práctica, de todo un discurso teórico y de toda una práctica revolucionaria que en realidad tiene poco que ver con el marxismo, pero que hizo posible precisamente que una revolución de apariencia obrera triunfara en un país sin clase obrera. Es decir, que sin la guerra mundial, sin los destrozos que la guerra mundial hizo en la vieja Rusia, la revolución de 1917 habría sido imposible. Y todo eso, insisto, esa experiencia encaja exactamente en el guión que había previsto, en la teoría que había desarrollado, en la visión de la historia que había elaborado Lenin en los últimos 12, 13 años. Es decir, que no había que esperar necesariamente a que se cumplieran las condiciones sociales, económicas, históricas previstas por Marx para que estallara una revolución que acabara con el viejo orden. Esas condiciones solamente se daban en Alemania e Inglaterra. Los otros países tenían que, podríamos decir, ponerse en lista de espera hasta que se cumplieran las condiciones para que ese estallido ocurriera. Pero había un factor de aceleración histórica, que era la guerra, que podía servir de atajo para llevar a un país como Rusia de una situación semifeudal a un régimen comunista o semicomunista como el que se instauró después de la Revolución de Octubre del 17.
Ya, insisto, en 1905, y lo veremos enseguida, Lenin elaboró toda una teoría sobre lo que él llamaba el arte de la guerra civil. Una teoría que le convirtió en un apasionado de la guerra, en un enamorado de la guerra y un hombre que despreciaba, como tantas otras cosas, el pacifismo de un cierto sector de la izquierda europea, sobre todo de la socialdemocracia. Voy a introducir aquí solo un elemento de reflexión para que ustedes se queden con él y hagan con él lo que quieran. Creo que no se entiende bien la figura de Lenin si lo circunscribimos a los parámetros tradicionales, marxismo más Rusia, pongamos por caso. Hay que introducir un tercer elemento que es muy importante y que se suele ignorar porque se asocia más bien con los fascismos y con el nazismo, que es el darwinismo social. Es decir, la idea de que el mundo contemporáneo es un mundo muy competitivo, que los recursos son cada vez más escasos, que las necesidades son cada vez mayores, que la modernidad va a empujar a las sociedades, a los pueblos, a competir por unos recursos cada vez más escasos, por unos mercados cada vez más necesarios, y que eso hace precisa una actitud combativa, depredadora, podríamos decir, ante aquellos que son los competidores de un país, de una sociedad, de un régimen político o de una clase social. Y ese es el componente darwinista que Lenin introduce en su idea de la revolución. En un mundo tan complejo y tan competitivo no había sitio para dos clases sociales. Una tenía que morir para que la otra viviera. Y la clase que estaba llamada a vivir y a configurar el mundo con arreglo a su mentalidad y a su proyecto era la clase obrera. Y la clase que tenía que morir para ello era la burguesía o la aristocracia. Y de ahí la importancia de la guerra como escenificación de ese conflicto, podríamos decir, darwinista. Tercera consideración, que tiene que ver con esa pregunta central, ¿por qué en Rusia? Pese al éxito de la revolución bolchevique, la instauración del régimen soviético a partir de octubre de 1917 se puede considerar que fue un salto en el vacío y que el comunismo ruso estuvo pagando siempre algún tipo de peaje histórico por digamos, las condiciones anómalas en las que se había producido el éxito de la revolución. Y en este sentido les decía que esta pregunta, o que hay una respuesta a esta pregunta que nos sirve para explicar por qué triunfó el comunismo y por qué acabó fracasando. Al final da la impresión de que no estaba muy alejado de la realidad aquel marxista ruso, mayor que Lenin, Georgy Plejanov, que en 1885 afirmó que una revolución en Rusia, sin darse las condiciones previas para su éxito, y cito textualmente, sería un monstruo político, un despotismo zarista repintado con los colores del comunismo. Yo creo que esa es la cuestión. Bien, nos interesa ahora, planteados los términos del debate histórico y de los problemas históricos que plantea la Revolución de 1917 en Rusia, ceñirnos a los acontecimientos, de los problemas estructurales, conceptuales, de las grandes preguntas, ceñirnos a los hechos. Es un año en el que se suceden todo tipo de acontecimientos relacionados con una revolución, podríamos decir, por entregas, una revolución que no llega a su punto culminante hasta octubre de 1917, noviembre según nuestro calendario, es un año en que Rusia vive una revolución permanente, porque el derrocamiento del zarismo en febrero, la instauración de la República, la creación de un gobierno provisional, el nombramiento de un presidente del gobierno socialista como Kerensky, es decir, el desarrollo de un proceso revolucionario que no acaba en febrero, sino que se pone en marcha en febrero, en primer lugar, no logra dotar al nuevo régimen de una estabilidad necesaria para hacer frente a sus muchísimos enemigos interiores y exteriores. Y en segundo lugar, no pierdan de vista que durante 1917, incluso parte de 1918, Rusia sigue en guerra contra Alemania y contra Austria-Hungría. Y Rusia estaba perdiendo la guerra. En realidad, ese es el detonante de la revolución, tanto la de febrero de 1917 como la de octubre de ese año. Una crisis permanente, agravada, no frenada ni reconducida, sino agravada en realidad por la revolución de febrero de 1917, que es una revolución provocada por la guerra y que plantea un problema que Lenin va a explotar
con una enorme habilidad estratégica, y es que esas masas que en parte han provocado la caída del zarismo le piden al nuevo régimen, al nuevo gobierno, fundamentalmente una cosa, que es lo que no les había dado el zarismo, y es la paz, el fin de la guerra, la paz inmediata a cualquier precio. Y por razones históricas, que no son mucho del caso, pero que tiene que ver con los compromisos del nuevo gobierno provisional con las potencias occidentales, con los aliados occidentales, con Francia y con Inglaterra principalmente, el gobierno provisional puede afrontar reformas de un enorme calado, de una gran importancia, puede actuar efectivamente como un gobierno revolucionario. Pero hay una serie de límites, hay una serie de líneas rojas que no puede traspasar si no quiere contradecir, digamos, su personalidad histórica. Y una de ellas es la paz y la guerra. Es decir, es un gobierno que considera que no puede traicionar sus compromisos exteriores con las potencias aliadas y que, por tanto, no puede abandonar la guerra de cualquier manera. Y tiene que mantener la guerra y, a ser posible, llevar a Rusia a la victoria, allí donde no había conseguido llevarla el zarismo. Ese es el desafío del gobierno provisional y esa es la gran paradoja que se produce a lo largo de 1917, que un hombre como Lenin, que es un acérrimo partidario de la guerra, que es un enamorado de la guerra, construya su liderazgo a partir de la reivindicación de la paz inmediata. Esa es la gran habilidad de Lenin. Esos son los acontecimientos. Bien, el desencadenante y es una situación que se va erosionando rápidamente según van pasando los meses. Hay un intento de golpe de Estado de derechas en agosto que fracasa estrepitosamente, el golpe de Kornilov, pero que muestra la debilidad del gobierno provisional. Hay un personaje que es Lenin, del que les hablaré enseguida, que llega clandestinamente a Rusia en abril de 1917, que se convierte en un gran agitador, que ve la gran oportunidad de transformar ese régimen bastante inclasificable, cada vez más caracterizado por su debilidad y por su principal figura, que es Kerensky, transformar esa situación en una situación revolucionaria. Es decir, ahondar en ese vacío de poder para construir sobre él una alternativa revolucionaria que en principio hubiera sido inimaginable unos meses atrás. Y como trasfondo, la guerra, con todo su corolario de desastres, de hambrunas, de derrotas militares, de mortandad en el frente, de mortandad en la retaguardia, de desprestigio primero de la autocracia, luego del gobierno provisional, que es incapaz de frenar esa sangría y de firmar la paz a cualquier precio. Ese es el contexto en el que se desarrolla ese año de revolución permanente. Ese es el contexto en el que se produce la llegada de Lenin a Rusia en el famoso tren sellado. Ahora les hablo de Lenin, del tren sellado y de lo que hay detrás de esa maquiavélica operación que estuvo a punto de costarle muy cara a Alemania. Quería decirles que yo no sé desde otros países, probablemente también, pero desde España, si seguimos un poco el día a día de la revolución a lo largo del año 17 y el impacto que tienen las noticias que llegan de Rusia a principios de noviembre, es decir, en octubre ruso, nos encontramos, y dense cuenta además de que las noticias que llegan de Rusia tienen que luchar por las portadas de la prensa española o internacional con las noticias que llegan de los frentes de una Europa en guerra. Por tanto, tenía que ser realmente muy impactante lo que estaba pasando en Rusia para que tuviera cabida en las portadas de los periódicos españoles. Y la impresión que yo tengo, después de repasar periódicos muy distintos, desde el periódico ABC hasta la revista España que dirigía el socialista Luis Araquistain, incluso el periódico El Socialista, que ahora les citaré, el órgano del PSOE, es muy curiosa por el consenso que parece haber en cuanto a la observación desde España de lo que está pasando en Rusia y porque en el fondo es una buena interpretación de lo que está pasando, pero es una interpretación que demostró ser equivocada. La interpretación que se hace desde España y yo creo que desde fuera de Rusia es que aquella no es una revolución obrera ni una revolución marxista. Aquella es una revolución anarquista, que es muy distinto. Y a los bolcheviques se les ve más bien como anarquistas.
Es decir, la expresión, una nueva generación del viejo nihilismo ruso del siglo XIX, del populismo del siglo XIX, que efectivamente sí tenía mucha tradición en Rusia porque había calado muy hondo en ciertos sectores del campesinado. Y, por tanto, sí hacía posible la existencia de una revolución en Rusia, porque sí se conocía la conexión entre populismo y campesinado. Pero no se concebía una revolución marxista, una revolución obrera en un país sin clase obrera. Esa es la percepción que se tiene desde fuera y tengo que decir que sobre el papel es una concepción bastante correcta, diría yo. Más que correcta, bastante académica. E insisto, es curioso el consenso que genera en periódicos tan distintos desde la derecha hasta la izquierda, que los bolcheviques eran en el fondo anarquistas. Bien, esto en cuanto a los acontecimientos. Luego volveremos a la Revolución de Octubre. ¿Quién era Lenin? De nuevo. Bueno, yo les voy a poner ya esta imagen de todas las que podríamos seleccionar de Lenin, una de las más famosas. Luego me referiré un poco más en detalle a ella. Aquí tienen a Lenin un año después o unos meses después del triunfo de la Revolución, un año y medio después del triunfo de la Revolución en la Plaza Roja de Moscú. Luego me referiré a esta imagen emblemática sobre el liderazgo de Lenin, pero insisto, un año y medio después de tomar el poder. Vladimir Ilich Ulyanov había nacido en 1870, era el mayor, por tanto, de la generación de bolcheviques que hizo la Revolución de Octubre. Era 9 años mayor que Trotsky, 9 años mayor que Stalin, que eran más o menos de la misma edad, creo que solo se parecían en eso. Había nacido en Simbirsk, a unos 800 kilómetros al sudoeste de Moscú, a orillas del Volga. Perteneció a una familia de clase media culta, cosa que era bastante corriente entonces en Rusia, un país con un atraso económico y social verdaderamente impactante, y más impactante por el grado de desarrollo, de modernización, de cosmopolitismo de sus clases altas y medias, por su cultura, por su espíritu innovador en muchos sentidos. No voy a incidir en una cosa, pero siempre se vio desde España y desde Rusia un cierto paralelismo entre los dos países que se encontraban a uno y otro extremo de Europa. Tal vez por eso el pronunciamiento del general Rafael del Riego en España en 1820 tuvo un eco casi inmediato en Rusia, en 1825, en la revolución de los decembristas. Pero volvamos a Lenin. Fue un hombre marcado durante toda su vida por el trauma que supuso la ejecución de su hermano mayor en 1887, cuando él tenía 17 años. Su hermano militaba en un movimiento revolucionario que practicaba el terrorismo, como lo hacían todos los movimientos de tipo populista, nihilista, en la Rusia de la época, y la ejecución, la muerte de su hermano le llevó ya directamente a la militancia, le llevó a la clandestinidad, le llevó a las primeras detenciones y le llevó muy pronto, por un lado, a reflexionar sobre las posibilidades reales de una revolución en Rusia, no esa opción voluntarista de los revolucionarios de la generación de su hermano, los populistas, los nihilistas, la creencia que simplemente asesinando al zar se conseguiría sustituir un régimen por otro, sino buscar, a partir de la lectura de Marx, digamos, una vía más científica, más realista, más pragmática, que pudiera llevar a Rusia a la revolución. Y bueno, es verdad que Rusia estaba cambiando rápidamente, que se estaba modernizando, que el zarismo no era solamente esa fachada autocrática y anacrónica que efectivamente era la imagen de Rusia fuera del país y dentro del país, sino que se estaba desarrollando un capitalismo intensamente, aunque muy polarizado en unos pocos núcleos industriales, en unas pocas ciudades, donde sí se estaba viviendo una tensión fuerte, extrema, entre los dos grandes polos del régimen económico, la burguesía industrial y una clase obrera naciente. Pero ¿sería eso suficiente, la existencia de unos pocos núcleos industriales, de unos cuantos barrios obreros, de un proletariado industrial efectivamente muy explotado y, por tanto, muy predispuesto a la lucha? ¿Sería eso suficiente para mover ese gigante
que era un país entre dos continentes, sacarlo de la autocracia de la Edad Media y llevarlo a la vanguardia del mundo moderno, ahí es donde entra su teoría sobre la guerra. Y esa teoría la desarrolla principalmente, como les decía antes, a partir de la guerra ruso-japonesa de 1905, que tiene un impacto fortísimo sobre el zarismo, que supone una gran derrota, que supone un gran golpe al prestigio interior y exterior del zarismo, y que obligó al zarismo a iniciar una política de reformas que acabaron en gran medida abortadas por la propia naturaleza del régimen político, pero que llevaron a la instauración de un régimen, decir liberal sería mucho decir, pero un parlamento, ciertas libertades, un cierto juego político, etc. En todo caso, eso no impidió que Lenin viviera a partir de entonces la mayor parte del tiempo en el exilio, en Suiza sobre todo, estudiando, debatiendo con sus compañeros de exilio, jugando al ajedrez. Jugando al ajedrez en Zúrich le vio un joven intelectual español, Ramón Carande, que luego publicó una estampa de Lenin que él había visto. Luego se lo dijo, ¿y este quién es? Bueno, es un ruso, un bolchevique que se llama Ulyanov, etc. Y allí estaba jugando en el ajedrez en la acera de la calle porque no tenía dinero ni para pagarse un café en un bar. Y esa fue su experiencia. Y ahí le pilló la Revolución de Febrero de 1917, en un país neutral, en Suiza. Y de allí le sacaron los alemanes en el famoso tren sellado. La semana pasada remití a la organización un dossier que supongo que al que habrán tenido seguramente acceso, en el que explico qué es el famoso tren sellado. Es un tren montado por los alemanes en marzo-abril de 1917, plena Primera Guerra Mundial. Alemania y Rusia siguen luchando en los frentes, y los alemanes pensaron o diseñaron una operación enormemente maquiavélica que tuvo éxito en primera instancia, pero que estuvo a punto de tener consecuencias fatales para ellos. Y es llenar un tren de bolcheviques exiliados en Suiza, un tren que viajó por todo el centro de Europa, un tren sellado, es decir, del que los bolcheviques no podían bajar en las estaciones ni podían comunicarse con nadie. Y finalmente esos bolcheviques se introdujeron, me parece que del tren pasaron un barco que recorrió el Báltico y se introdujeron clandestinamente en Rusia por Finlandia. Y de ahí la famosa llegada de Lenin a la estación de Finlandia en abril de 1917, y de ahí el comienzo de su carrera como agitador en el interior del país, con las cosas muy claras. Y es que había que preparar las condiciones, acelerar las condiciones para la auténtica revolución, una revolución que sería posible contra todas las previsiones en ese escenario de guerra, y gracias sobre todo a la mayor frustración que persistía en el pueblo ruso después de la caída del zarismo y después de la instauración del gobierno provisional. Y era la paz sin condiciones, la paz a cualquier precio, un gobierno, un régimen que sacara al país de la guerra. Esa va a ser la gran labor de agitación que desarrollen Lenin y los bolcheviques. La verdad es que a muchos bolcheviques les costó mucho seguir a Lenin en esa política de agitación a favor de la paz, y les costó mucho sacudirse el estigma, la acusación, todavía hoy no se sabe hasta qué punto fundada, de que los partidarios de la paz eran agentes alemanes. Y efectivamente el caso de Lenin era evidente. Lenin estaba allí, no era exactamente un agente alemán, pero estaba allí gracias a Alemania, porque los alemanes habían pensado que si llevaban a los bolcheviques al interior, al corazón de la vieja Rusia, crearían una situación de caos, de desgobierno, tal vez una situación revolucionaria que sacara a Rusia de la guerra, que era de lo que se trataba. Y era lo que consiguieron, porque efectivamente los bolcheviques construyeron su liderazgo e hicieron la revolución a partir de esa labor de desgaste continua contra el gobierno provisional por la cuestión principalmente de la paz. Y efectivamente los bolcheviques no tuvieron más remedio,
por mucho que les pesara a algunos de ellos, que firmaron una paz prácticamente incondicional con Alemania unos meses después de tomar el poder, la paz de Brest-Litovsk. Les decía que esa maniobra maquiavélica donde la Haya estuvo a punto de volverse contra Alemania porque el ejemplo de la revolución bolchevique tuvo un impacto directo en un país, en Alemania, que estaba en 1918 en una situación muy parecida a la de Rusia en 1917. Y de ahí que Alemania saliera de la guerra en noviembre de 1918 como consecuencia de una acción revolucionaria que tomaba el caso de los soviets como su referente. Una revolución fundamentalmente no para instaurar el comunismo, sino para acabar con la guerra. El caso de la revolución alemana es muy distinto, es muy complejo. Ahí sí se daban condiciones objetivas para el desarrollo de una revolución social, pero eso se frustró por una serie de razones que no vienen al caso. De momento, lo que tenemos es en Rusia un deterioro continuo, una campaña de agitación constante, un partido bolchevique, que quiere decir mayoritario, no porque fuera el partido mayoritario en Rusia, ni mucho menos, era un pequeño partido de agitadores, sino porque representaba el antiguo sector mayoritario del antiguo Partido Socialdemócrata, que se dividió en bolcheviques mayoritarios y mencheviques minoritarios. Y aquí entra en acción esa pasión intelectual de Lenin por la guerra, el convencimiento de que la guerra sería el gran atajo que llevaría a Rusia a la revolución, tal como venía vaticinando desde 1905. Ese sería el gran atajo que permitiría a Rusia pasar de un estado semifeudal a un régimen comunista. Es decir, que Rusia demostraría eso que él venía diciendo, que la guerra es un gran acelerador de los acontecimientos históricos. Y se puede decir que el año 17 en Rusia es exactamente eso, es una especie de túnel del tiempo en el que Rusia entra como un país semifeudal y autocrático y sale con el primer régimen comunista de la historia. Ya lo había dicho en 1905, el proletariado aprenderá el arte de la guerra civil ahora que ha empezado la revolución. La revolución es la guerra. Esta es una frase muy suya, muy, digamos, muy pegadiza, muy impactante, muy al estilo de esa pedagogía maniquea tan característica de Lenin. Y ese es el escenario que él vio en cuanto se declaró la guerra en Europa en 1914, una gran oportunidad para convertir esa ecuación sobre la que él venía especulando, trabajando, intentando, sin mucho éxito, convencer a sus compañeros de partido y de exilio, en un gran laboratorio para una revolución obrera sin clase obrera, una especie de alquimia de la historia que nadie pensó que pudiera ser cierta. E insisto, ya les digo que muchos bolcheviques pensaron que aquel iluminado les llevaba al desastre, entre otras cosas por la incomodidad que les producía a ellos el verse señalados como agentes alemanes. Bien, esa pedagogía en torno a la guerra y la revolución es constante a partir de 1914, continúa en Rusia. Él decía que era incorrecto pedir la paz en Europa, lo correcto era usar la guerra para acelerar el colapso del capitalismo. Por tanto, el lema del proletariado deberá ser guerra civil. Ese va a ser su gran mantra en estos años. Aunque con el tiempo lo fue modulando a las circunstancias y a sus intereses. De ahí pasó al siguiente, convertir la guerra imperialista en guerra civil, entendiendo que en todo caso de la guerra, fuera directamente de la guerra mundial, fuera a través de la guerra civil, saldría la revolución. Ese sería el monstruo que engendraría el primer régimen comunista de la historia. Se puede decir que tanto insistió Lenin en la guerra, en las posibilidades de la guerra, en la alquimia de la guerra y concretamente de la guerra civil, que si sabemos cómo se desarrollaron los acontecimientos, después de octubre del 17, poco después se inició una guerra civil en Rusia. Es difícil fechar el origen. Desde el momento en que triunfa la revolución hay focos de contestación y a partir de ahí se puede decir que Rusia está ya en guerra civil, pero normalmente se considera que la guerra civil rusa va de 1918, de principios del 18 a principios de 1921. Pues bien, tanto había insistido en la guerra civil
que se puede decir que al final la guerra civil fue una profecía autocumplida, fue una creación de Lenin. Fíjense hasta qué punto esto es así, que yo me entretuve en contar cuántas veces aparecía la expresión guerra civil en las obras de Lenin antes y durante la guerra civil, considerando que la guerra civil empieza a principios en enero de 1918, más o menos. Insisto, podemos encontrar ya algún foco bélico un poco antes. Pues bien, yo he contabilizado todo el uso de esta expresión guerra civil en la edición en inglés de las obras completas de Lenin y me salen 140 usos hasta diciembre de 1917, 97 usos a partir de enero de 1918. Dicho de otra forma, el término guerra civil lo usa más antes de la guerra civil que durante ella. ¿Por qué? Por distintas razones, que por cierto me recuerdan también el caso español. Luego haré una referencia pasajera a la guerra civil, pero les diré también que en la España de los años 30 ocurre algo parecido. Yo he contado cuánto ahora los medios digitales, los buscadores, las bibliotecas y archivos digitales permiten contar palabras con mucha facilidad. La expresión guerra civil se utiliza en la prensa española mucho más hasta el 18 de julio de 1936 que a partir del 18 de julio de 1936. Esto tiene lo cual quiere decir, en primer lugar, hasta qué punto hay un ambiente de guerra civil que funciona un poco como una profecía autocumplida, que hará que la guerra sea no inevitable, porque en la historia casi nada es inevitable, pero sí que crea un ambiente propicio a la guerra. Y sobre todo se explica por otra razón, que yo creo que es la misma razón por la que el uso de guerra civil desciende en las obras de Lenin, en los textos, en los discursos, a partir del momento en que estalla. Porque a partir del momento en que empieza la guerra civil, la expresión guerra civil se queda corta. Esa es la cuestión. Es decir, que hay que ponerle otro nombre, un nombre más pegadizo, un nombre que represente mucho mejor el maniqueísmo de un enfrentamiento entre dos bandos que no ven la guerra como un enfrentamiento entre dos partes iguales, sino entre los buenos y los malos. Y en ese sentido, guerra civil, a partir del momento en que un país entra en un escenario de esa naturaleza, es una expresión rechazada por las dos partes, que asumen una especie de supremacismo moral hacia la otra, que hace que rechacen el concepto de guerra civil como demasiado equidistante. Lenin, de todas formas, precisamente por eso, porque habló tanto de la guerra civil antes de la guerra civil, tenía mucho de profeta de una revolución imposible. Y el leninismo tuvo bastante de mesianismo, en el sentido más estricto del término, con todo su corolario de mitos, de ritos, de liturgia religiosa que el estalinismo convirtió en credo oficial de la Unión Soviética, pero que yo creo que se da ya en el leninismo. Creo que en esta imagen, precisamente, que les decía que es del 25 de mayo de 1919, en esta imagen se ve esa condición mesiánica de Lenin como profeta que lleva a su pueblo, al que vemos en un segundo plano, hacia la tierra prometida del comunismo. El edificio del fondo, un palacio del viejo régimen, representa el pasado. El futuro está delante, que es justamente hacia donde señala Lenin con su gorra. Y en medio, esas masas representativas de ese pueblo bolchevique o bolchevizado, que al final está constituido, como en esta imagen, básicamente por soldados y marineros. Eso es lo que hizo la revolución con la vieja Rusia, transformar campesinos analfabetos, pobres, ignorantes, sumisos al zarismo, en combatientes de un ejército en guerra, primero, y combatientes de una revolución después. Ese es el efecto, esa es la gran alquimia que la guerra hizo con el pueblo ruso al convertir a esos campesinos, porque la mayoría de estos soldados no eran obreros industriales, en soldados de la revolución. Bien, en términos estrictamente marxistas, les decía, la Revolución de Octubre es un pequeño milagro, podríamos decir. Es un milagro que el partido bolchevique, un partido pequeño a pesar de su nombre, partido que quiere decir mayoritario, se hiciera con todo el poder, cumpliendo el famoso mantra de Lenin cuando llega a Rusia, todo el poder para los soviets. La cuestión es que no bastaba con que todo el poder fuera para los soviets.
porque como se ve en la película Octubre, de la que veremos en la secuencia final, aunque no veremos esa parte, los soviets que se crean, en realidad soviet es una palabra rusa que quiere decir consejo y que se utiliza ya en la revolución de 1905. Hasta ese punto hay una continuidad de una u otra revolución, o se puede considerar que la de 1905 es un ensayo general de la de 1917. Pero los soviets, allí donde se creaban, el ayuntamiento, una ciudad, una fábrica, un regimiento, el frente, donde fuera, era una especie de contrapoder paralelo al existente, el zarismo primero, el gobierno provisional después, formado por representantes de todos los partidos. Bolcheviques, mencheviques, socialistas revolucionarios, cadetes, eso ya según la correlación de fuerzas, según el lugar, según el momento. Por tanto, no bastaba con que los soviets asumieran todo el poder. Había que conseguir que los bolcheviques tomaran todo el poder en nombre de los soviets. Ese era el gran reto que tenía por delante Lenin a partir de octubre de 1917. No hacer realidad su mantra de todo el poder para los soviets, sino todo el poder para los bolcheviques. Bien, les decía que el leninismo tenía algo de mesianismo político, por la fuerte personalidad de Lenin, por las aportaciones personales de Lenin a la adaptación del pensamiento de Marx a las circunstancias de Rusia y, sobre todo, por eso que les decía antes, por lo que la revolución tiene de milagro desde el punto de vista de la teoría marxista. Y nadie lo dijo más claro que el sucesor de Lenin, Stalin, cuando, recordando los viejos tiempos, en 1941, en una de las tertulias que se celebraban en el Kremlin, sobre todo al final del día y sobre todo por la noche, Stalin afirmó delante, entre otros, de Dimitrov, que lo anotó en su diario: hemos sido afortunados, Dios nos ha ayudado, hemos tenido montones de victorias fáciles. Es decir, que realmente el triunfo de la revolución bolchevique, fíjense qué reflexión menos marxista. Si eso no lo llega a decir Stalin y lo dice otro, ese hombre no vive hasta el día siguiente. El triunfo de la revolución había sido un milagro, y había sido un milagro providencial que Stalin, que a veces citaba a Dios en la intimidad, consideraba pues, un pequeño milagro con el que Dios había favorecido a los bolcheviques. Les decía que esa dimensión mesiánica, profética, ese culto religioso a la figura de Lenin fue percibido inmediatamente por los observadores internacionales, los primeros visitantes de la Rusia soviética. Y es verdad que el comunismo evolucionó muy pronto, no digamos con el estalinismo, sobre todo en los años 30, pero antes ya con Lenin, como eso que los historiadores llamamos una religión política con todos los ingredientes de las religiones tradicionales, su liturgia, su Mesías, su idea de pueblo elegido, muy importante, sus herejías, en el caso del comunismo soviético, sobre todo el estalinismo, claramente el trotskismo, convertido en la peor herejía, digna de persecución. Esa concepción del comunismo como religión política llegará a tener mucho predicamento a finales de los años 30 a la vista de las semejanzas entre el estalinismo y el fascismo. Pero yo he encontrado muchas manifestaciones anteriores ya en tiempos de Lenin, al principio de la Rusia soviética. Por ejemplo, este comentario de un periódico británico, el Daily Telegraph, en marzo de 1919. Lenin parece un predicador religioso creando un cuerpo de discípulos alrededor de sí mismo. Podría compararse con un papa con su propio colegio de cardenales. Unos meses después, en septiembre de 1920, un grupo de dirigentes del Partido Laborista Británico, inglés, concretamente de visita en la Rusia soviética, en un informe que hicieron de aquel viaje para su partido, comparará el bolchevismo con un, comillas, mahometanismo, una nueva fe a la que había que someterse sin condiciones. Otro visitante ilustre, británico también, Keynes, más bien de centroizquierda, más liberal que socialista, que viajó a la Rusia soviética, que escribió un librito sobre su viaje a la URSS en 1925, afirmó: Lenin es Mahoma, no Bismarck. Textualmente: si el comunismo acaba triunfando, lo hará no como técnica económica,
sino como religión. ¿Qué vieron? Porque reconocer en el estalinismo una especie de religión política es relativamente fácil. En el leninismo no es tan fácil y ya les digo que mueve a la reflexión el hecho de que en una fecha tan temprana, por parte de testimonios tan diversos, ahora citaré un caso que nos pilla muy de cerca porque es un socialista español, y que sentían una cierta simpatía de entrada por aquello, se señalara esa naturaleza religiosa o cuasi religiosa del comunismo soviético. Yo creo que lo que vieron esos primeros observadores de la experiencia comunista en Rusia, lo que a su juicio asemejaba al comunismo ruso a una religión, fue, en primer lugar, una fe fanática en sus principios y en la viabilidad de una política puramente voluntarista, que tenía mucho de acto de fe. Y efectivamente el triunfo de la Revolución Rusa es eso. Al final es puro voluntarismo, fruto de un acto de fe y del papel mesiánico, del convencimiento fanático de Lenin de que aquello era posible. Sobre ese convencimiento, que muchos le discutían, se edificó su liderazgo y su carisma. Y, en segundo lugar, una política de exterminio de cualquier forma de adversario, de oposición, de disidencia política, de exterminio implacable, destinada a de exterminio de todos aquellos que podían considerarse los infieles, los herejes de esa nueva religión política. Una política de exterminio que se focalizó a través del terror y de la guerra civil. Son dos fenómenos, terror y guerra civil, estrechamente relacionados. La primera policía política, y la policía política va a ser un hecho ya que va a marcar la continuidad de toda la historia de la Rusia soviética de principio a fin. La primera se crea en diciembre de 1917, es la checa, el acrónimo de Comisión para la Lucha contra la Contrarrevolución, me parece recordar, lo tienen en el dossier que les mandé el otro día. Y, en segundo lugar, la guerra civil como un escenario que facilitaba, que justificaba en cierta forma el exterminio del adversario manu militari, a partir de la creación del Ejército Rojo, creado por el gobierno soviético y dirigido por Trotsky. Tengo que decir, por si luego no tengo ocasión de decirlo, que Trotsky, que fue una de las víctimas más, como diría yo, más señaladas, más notorias del terror soviético, del terror estalinista, fue un firme partidario, como ocurre en todas las revoluciones, un firme partidario del terror hasta que le tocó a él, naturalmente. Bien, aquí reaparece la vieja obsesión de Lenin por la guerra. Cuando la guerra civil se pone en marcha a principios de 1918. Y aquí hay que recordar de nuevo esa reflexión continua, esa pedagogía de la guerra, esa teoría en torno a la guerra que se hace realidad a partir del estallido de la guerra civil en 1918. Un marxista había escrito en 1906, está obligado a tomar partido por la guerra civil. Cualquier condena moral de la guerra civil sería absolutamente inadmisible desde un punto de vista marxista. Cuando la guerra civil estalle, su posición será congruente con la que había sostenido hasta entonces. La guerra civil demostraría, según sus palabras, cito, lo insignificante que eran las fuerzas enemigas del poder soviético y de las masas trabajadoras, y hasta qué punto había una abrumadora mayoría de nuestro lado. Yo creo que aquí está la esencia de ese problema, de ese gran reto, o la solución a ese reto con el que se enfrenta Lenin a partir del momento en que toma el poder en octubre de 1917. Cómo convertir a un partido muy minoritario, pero que se ha hecho en el poder, en la fuerza hegemónica o en la única fuerza política realmente, estando todavía en minoría, en una minoría social. El instrumento para convertir a una pequeña facción de agitadores revolucionarios en una mayoría política y social incontestable está en la guerra civil, es decir, en la política de exterminio decretada contra todos aquellos que fueran contra la política soviética, que sigue una dirección incuestionable en estos meses inmediatos al triunfo de la Revolución, creación de la Checa en 1917, comienzo de la Guerra Civil y disolución de la Asamblea Constituyente que había sido elegida democráticamente a finales de 1917 y en la que los bolcheviques estaban en minoría. Se celebran unas elecciones democráticas que vienen en realidad del ciclo político anterior, del gobierno provisional,
Lenin llegó a decir que bajo el gobierno provisional Rusia era el país más libre del mundo. No sé si sería cierto o no, pero desde luego Lenin se ocupó de que aquello durara poco. Y efectivamente, un poco por inercia histórica de la etapa del gobierno provisional, se convocan elecciones, se celebran elecciones y los bolcheviques sacan 175 diputados frente a los 400 y pico de sus principales rivales, que son los socialistas revolucionarios. Y ahí tiene Lenin la prueba de la inutilidad de las instituciones democráticas, el demostrar que los bolcheviques siguen siendo minoría. Y para acabar con ese error cometido por el pueblo ruso, pues no quedó más remedio que disolver la Asamblea Constituyente y cerrar ahí el ciclo democrático iniciado en febrero de 1917 y continuado, como digo, un poco por inercia en los meses siguientes. Les decía que hay otro testimonio muy interesante sobre el leninismo, sobre Lenin y sobre la Rusia soviética, que es el del socialista español Fernando de los Ríos, que viajó a Rusia en 1919 y publicó, fue a Rusia con una misión de su partido, estudiar la Rusia soviética o sovietista, como se llamaba entonces. Ese es el título de su libro, Mi viaje a la Rusia sovietista. El comunismo sobre el terreno, entrevistarse con Lenin, conocer la realidad del comunismo ruso y traer la información necesaria para que el Partido Socialista decidiera de una vez por todas una cuestión que estaba envenenando la convivencia interna del socialismo español desde la creación de la Tercera Internacional en 1918, integrarse o no en la Tercera Internacional. La verdad es que la impresión que se trajo Fernando de los Ríos de Rusia probablemente fue decisiva para que al final el Partido Socialista, aunque con un gran desgarro interior, decidiera no entrar en la Tercera Internacional, no aceptar, por tanto, las condiciones impuestas por Lenin para el ingreso de cualquier partido socialista, y a partir de ahí se produjo la escisión del Partido Socialista, que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de España. Es interesante no solamente el testimonio de Fernando de los Ríos en su libro, sino también la correspondencia de Fernando de los Ríos durante su viaje en Rusia, y especialmente, yo no recuerdo ahora si escribió alguna carta desde Rusia, pero sí en el largo viaje que le llevó a cruzar toda Europa de regreso a España. En alguna de esas cartas a su mujer dejó esta descripción, diagnóstico implacable de la realidad del comunismo soviético en pleno leninismo. Soledad, retraimiento popular y las tenebrosidades de un mundo policíaco. Eso era para él la Rusia soviética, la Rusia de Lenin. Terror policíaco. En la doble página que tienen ustedes aquí aparece un extracto, aparece una parte de la conversación que Fernando de los Ríos mantuvo con Lenin. Esa conversación ha pasado a la historia principalmente por las últimas palabras del primer párrafo de la segunda página. Yo les voy a leer muy rápidamente un extracto de esta conversación o de lo que Fernando de los Ríos reprodujo en esas páginas, después de hacer una descripción bastante interesante del aspecto, de la personalidad, de la voz, del personaje Lenin. Nosotros, le respondió Lenin a una de sus preguntas, nunca hemos hablado de libertad, sino de dictadura del proletariado. Y la ejerceremos desde el poder en pro del proletariado. Y como en Rusia la clase obrera propiamente dicha, esto es lo que les decía antes, que es así, es decir, no había clase obrera, era una clase social muy minoritaria, lo dice el propio Lenin, y por tanto una clase que no estaba en condiciones de hacer su propia revolución. Y como en Rusia la clase obrera propiamente dicha, esto es la clase obrera industrial, es una minoría, la dictadura es ejercida por esa minoría y durará mientras no se sometan los demás elementos sociales a las condiciones económicas que el comunismo impone, ya que para nosotros es un delito así el explotar a otro hombre como el guardarse la harina de que ha menester alguien. Luego habla mal del campesinado ruso y en el siguiente párrafo, que es lo que me interesa, afirma lo siguiente.
El periodo de transición de dictadura, continuó diciendo Lenin, será entre nosotros muy largo, tal vez 40 o 50 años. Otros pueblos como Alemania e Inglaterra podrán, a causa de su mayor industrialización, hacer más breve este periodo. Pero esos pueblos, en cambio, tienen otros problemas que no existen aquí. En alguno de ellos se ha formado una clase obrera a base de la dependencia de las colonias. Sí, el problema para nosotros no es la libertad, pues respecto de esta siempre preguntamos, ¿libertad para qué? Esa es la famosa frase de Lenin en su conversación con Fernando de los Ríos. Pero, insisto, fueron muchos, múltiples y muy cualificados los observadores, incluso desde la izquierda, incluso simpatizantes, bueno, el propio Fernando de los Ríos lo era, de la experiencia soviética, que señalaron ese déficit monstruoso de libertad, esa naturaleza policíaca que señala, que atribuye Fernando de los Ríos al régimen soviético. Y podríamos añadir el caso de Rosa Luxemburgo, que en 1918 afirmó lo siguiente. El cuidado que han puesto Lenin y Trotsky en eliminar toda forma de democracia es un mal peor que el mal que intentan evitar. Libertad solo para quienes apoyan al gobierno no es libertad. Esa es la percepción que se tiene desde el resto de Europa y esa es la percepción que tiene el resto de la izquierda, que la guerra civil se lo va a llevar todo por delante, incluida una parte de la izquierda que había participado en los ciclos revolucionarios de 1917. El que no sabía que acabaría siendo víctima de esa máquina de terror era Trotsky, que de momento forma parte, es un elemento muy cualificado de la política de terror lanzada por Lenin. La libertad, desde luego, como ven, no era una prioridad para Lenin. El propio Lenin llegó a calificarla, llegó a decir, la libertad es una superstición burguesa. Lenin en estado químicamente puro. Bien, tenemos la Checa, tenemos la guerra civil, tenemos la disolución de la Asamblea Constituyente y tenemos un régimen lanzado ya hacia una dictadura que en todo caso pasa por situaciones muy difíciles que tiene que gestionar, pues como hicieron los bolcheviques, aprendiendo de Lenin, con pragmatismo, adaptándose a una realidad que no es exactamente la que esperaban, ni la que deseaban. Tienen que firmar una paz muy onerosa con Alemania, cediendo territorio, no había más remedio. Ya sabían lo que le pasaba a un gobierno revolucionario cuando incumplía su promesa de la paz y los bolcheviques no iban a caer en el mismo error que el gobierno provisional. Tienen que poner en marcha un modelo económico que sirva más que para avanzar hacia el comunismo, para avanzar hacia la victoria en la guerra civil. Después de la guerra civil tendrán que poner en marcha un modelo económico que sirva para reconstruir el país. No será el socialismo, no será el comunismo, será la nueva política económica, más leninismo, más pragmatismo. Ese salto en el vacío que fue la Revolución de Octubre se va a pagar, digamos, en diferido, con una serie de tramos suplementarios hacia el socialismo, de tramos inesperados. Y la NEP, la nueva política económica, va a ser eso, una etapa más que tendrá que recorrer Rusia antes de llegar a un horizonte de una cierta estabilidad revolucionaria en la que se pueda ensayar ya de verdad una economía socialista. Por cierto, en el libro de Fernando de los Ríos aparece también un diagrama que nos muestra en detalle, pero yo les pido solamente que se queden con la imagen y con las sensaciones que transmite este diagrama, que nos muestra la centralización de la economía soviética en sus primeros tiempos, en 1920, en tiempos del comunismo de guerra. Esa es la primera impresión que produce, un sistema muy centralizado y, en segundo lugar, un sistema muy burocratizado. Yo creo que esa es la segunda lección que se desprende de esta imagen que aparece en un desplegable del libro de Fernando de los Ríos, que desde luego es un material fundamental para entender los primeros pasos de la revolución. En 1921 termina la guerra, en 1921 se pone en marcha muy pronto la nueva política económica. Como saben, es la última gran aportación de Lenin
a ese ejercicio de alquimia permanente, a esa especie de milagro tras otro, que es la Revolución Soviética, primero derrocar al gobierno provisional, hacerse con el poder, hacer de los bolcheviques una mayoría incontestable, vencer al ejército blanco en la guerra civil, reconstruir la economía rusa, que en 1921 había retrocedido hasta aproximadamente el 35% de la economía rusa antes de la Primera Guerra Mundial. Son 7 años de guerra permanente dentro y fuera de las fronteras de Rusia. Eso forma parte también del legado de Lenin, lo mismo que el terror, lo mismo que las vanguardias artísticas, todo aquello que tendrá que poner en práctica, corregir, rectificar en algunos casos, desarrollar el sucesor de Lenin. El sucesor de Lenin será un poco sorprendentemente Stalin, porque Lenin tenía muy mala opinión de él. Parecía que Trotsky era el sucesor natural de Lenin por su carisma, por su protagonismo en la Revolución de Octubre, su liderazgo en el Ejército Rojo, su afinidad personal intelectual con Lenin, pero la historia fue por otro rumbo o no tanto. Yo veo más continuidad entre el leninismo y el stalinismo de lo que suele parecer, entre otras cosas por un rasgo muy importante, y es el pragmatismo. Y ese pragmatismo no lo tenía Trotsky. Trotsky era un visionario. Y ese pragmatismo está en Lenin, y ese pragmatismo es la quinta esencia del stalinismo. Y a partir de aquí, mejor dicho, ya antes, pero sobre todo a partir de este momento, tenemos ya un primer imaginario muy consolidado del comunismo soviético. Tenemos una reformulación a través de la propaganda, de la cultura, del arte, de una determinada imagen de la revolución, del comunismo, que se va a ir adaptando de nuevo a los nuevos tiempos, que va a ir corrigiendo el rumbo, que pasará de las vanguardias artísticas al realismo socialista, y que va a ir reconfigurando la imagen de la Revolución de Octubre de 1917, del propio Lenin, del comunismo soviético, una y otra vez. Yo quería, para ir terminando, mostrarles los minutos finales de una película emblemática del cine soviético, el arte soviético por excelencia. También los carteles son importantísimos, pero sobre todo es un arte nuevo, un soporte nuevo para una experiencia nueva, para una nueva época. Y en esta película, en octubre, que se encargó a Eisenstein con motivo del 10º aniversario de la Revolución de Octubre de 1917, aunque se estrenó en 1928, tenemos condensados yo creo que los 4 puntos principales en torno a los cuales he orientado mi intervención, que son la gran pregunta que plantea el gran misterio de la Revolución rusa, que aquí se plantea como una insurrección, más que como una revolución, que son los acontecimientos, que es el liderazgo de Lenin, aunque aparece en la parte anterior de la película, y finalmente el imaginario de la revolución, el propio imaginario de octubre de 1917. Tiene subtítulos o tiene carteles con frases muy cortas, como verán, que están en ruso, pero yo se lo voy a ir traduciendo. Lo he traducido de una versión inglesa. Protestemos enérgicamente. Este es el momento en que se prepara el asalto al Palacio de Invierno. Es la secuencia final, el final de la Revolución de Octubre.
el baño del emperador. Caballeros, reunámonos con ellos de la forma más digna. Están detenidos.
nombre del Comité Militar Revolucionario. Antonov Ovseyenko. Declaro depuesto al Gobierno provisional. Camaradas, la revolución de los obreros y campesinos, que los bolcheviques siempre han considerado necesaria, ha salido victoriosa. Decreto de la paz. Decreto de la tierra. Bueno, ese es Lenin, por si no lo han identificado. Ahora debemos construir un Estado socialista en Rusia. Lenin. Solo un comentario final para terminar la intervención a propósito de la película. Yo les planteaba antes la cuestión del imaginario. Yo creo que este ciclo de conferencias tiene más que ver con el imaginario, con la representación de la realidad que con la propia realidad. Y con esta película ocurre algo parecido en muchos sentidos. En primer lugar, ha creado un canon en la interpretación y representación, en la visualización de un acontecimiento del que no hay imágenes. Es decir, que muchas veces en reportajes, en libros, en documentales sobre la Revolución Rusa encontrarán imágenes tomadas de la película de Eisenstein, que por supuesto están protagonizadas por actores. No existen, naturalmente, nada que se parezca a una imagen en movimiento, fotografías, testimonios visuales de la Revolución de Octubre o del asalto al Palacio de Invierno. Por tanto, fíjense hasta qué punto el imaginario acaba sustituyendo la realidad o recreando la realidad. Y yo me planteo, para terminar, si ocurre lo mismo, o mejor dicho, algo más grave con el final de la película. Porque el protagonista final, antes de que salga Lenin, en esos últimos planos, es Antonov Ovseyenko, que era el jefe del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, que fue cónsul de la Unión Soviética en Barcelona al principio de la Guerra Civil, bueno, hasta 1936-37. El año 38 fue llamado por Stalin a Moscú y fue inmediatamente ejecutado sospechoso de trotskismo. Y yo me pregunto si no habría una versión posterior de Octubre sin la aparición de Ovseyenko. Hasta ese punto es verdad que el imaginario acaba creando y recreando la realidad una y otra vez. Y probablemente hubo una versión de Octubre en la que la participación de Ovseyenko, considerado expulsado del orden soviético en 1938, fue borrada de la película de Eisenstein, como hizo Stalin, por otro lado, muchas veces, y la propaganda stalinista con personajes, el propio Trotsky, que de repente desaparecían de todas aquellas fotografías en las que habían aparecido en su momento del lado de Lenin. Nada más, muchas gracias.